Bueno, entonces ahora nosotros estábamos aprendiendo a integrar, vimos integrales indefinidas, vimos cómo se resolvían estas integrales indefinidas, cuál es la interpretación gráfica, cuál es la interpretación simbólica de la integral indefinida, y vemos diferentes métodos para resolverla. ¿Cuáles son esos métodos que vimos la clase pasada? Integral inmediata. Bien. Cambio de variable. Sí. La sustitución. Por sustitución. ¿Y qué más? Nos falta después el producto de funciones. Por parte. Por parte. Por parte. La vaca. La vaca. ¿Se acuerdan del versito de la vaca? Una vaca sin cola vestida de uniforme. U por B menos la integral de B por DU. Bueno, ¿cuál es la condición específica para que nosotros decidamos que vamos a integrar en forma inmediata? ¿Qué nos da la pista de que tenemos que utilizar el método de integración inmediata? ¿Cómo saben ustedes? Por la forma de la función, por ejemplo, si era X, no me acuerdo si era X a la N. Bien, perfecto. X a la N más 1 sobre N más 1. Exactamente. Si la tenemos en la tabla de derivadas, de integrales, la tabla de integrales inmediatas, y la función tiene la forma, está expresada, está escrita de esa forma en la que está en la tabla, es una integral inmediata, ¿sí? Bien, cuando trabajábamos la resolución de una integral en forma por el método de sustitución, regla de la cadena, cambio de variable, son todos los títulos que le habíamos puesto a ese método. Cuando utilizamos el método de integración por sustitución o cambio de variable. Cuando teníamos, acuérdense que era lo contrario a la regla de la cadena, tenemos una función y su derivada, o algo parecido en la expresión a la derivada. Pero en general, cuando hacíamos los despejes, encontrábamos que estaba la función y la derivada de esa misma función en la expresión del integrando, ¿sí? Entonces, si teníamos en ese caso, suplantábamos ¿para qué hacíamos esa sustitución? Para que esa integral que no era inmediata, le cambiamos la variable X por A, por T, por M, por S, por lo que ustedes quieran, y esa función que está en la mayoría de los casos componiendo, porque estamos hablando de una función compuesta que está actuando como una variable, X, en este caso es una función, la convertimos en una variable, la reemplazamos por A, por M, por T, y de esa manera lo que ocurre es que esa integral que estaba compleja porque tenía una función compuesta por otra función, se convierte en una función para realizar una integración inmediata. Pero para poder decidir que es por el método de sustitución o cambio de variable, tenemos que tener una función compuesta y la derivada de esa función. En general, por ejemplo, en una potencia, la base es la función que compone. En general, en una función racional, el denominador es la función que compone y el numerador es la derivada. En una función trigonométrica en general es el argumento. Esa es la variable que cambiamos, que sustituimos a esa función por una variable y nos queda una integral por integración inmediata. Bien, ¿cuándo hacemos integral por partes? Producto de funciones.
No, ahí Joaquín ¿le hablo? Sí, profe. Bueno, Joaquín, cuando tenemos por parte, tenemos que tener una función y la derivada de otra función totalmente diferente, ¿sí? Entonces, en la anterior, por sustitución, tenemos la función y la derivada de esa función. En este caso, tenemos una función y la derivada de otra función. Por eso decimos la integral de u por dv. ¿Sí? Espérenme 2 segundos que voy a cerrar la puerta porque Paz cree que viene, lo venimos escuchando a él para Paz y Merca. Bueno, entonces generalmente tenemos una función y la derivada de otra función y utilizamos para integrar por parte, siguen siendo métodos para calcular integrales indefinidas. Decimos que tenemos la integral, la fórmula es u por b menos la integral de d por du. Entonces, en este caso, nosotros tenemos acá, ¿se acuerdan que decíamos u por b? Que era la justificación de la fórmula. Decíamos u prima por b más por b prima. Si yo aplico integral acá, ¿sí? Que la integral y la derivada se simplifican y me queda que la integral es u por b, lo que vamos a trabajar conjuntamente con este y con este, ¿sí? Acá me falta integral. Entonces, nosotros acá tenemos b por du, que es esta. Este queda en el mismo lugar, se pasa al otro miembro y nos queda u por la derivada de b. Poner derivada de b es lo mismo poner b prima, es lo mismo. Entonces decíamos una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces para esto necesitamos tener una función y la derivada de otra función totalmente distinta a esta, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora Profe, ¿puede subir un poquito la cámara? Sí, perdón, tenés razón. Y para nosotros poder decidir quién es U y quién es B cuando nos dan los ejercicios, decíamos, utilizábamos la reglita ALPES. ALPES. Para decidir quién iba a ser U. Entonces, A eran todos los arcos. Arco seno, coseno, tangente, cotangente, etc. ¿Sí? Todas las funciones arco, contrarias a la trigonométrica. La L, los logaritmos. La P, las potencias. La E, las exponenciales, las funciones exponenciales. Y la S, estaba el seno y el coseno. ¿Sí? Este método de resolución podía ocurrir que cuando nosotros trabajáramos acá la integral, lográramos una integración inmediata o tuviésemos que hacer de vuelta por parte o trabajar por el método de sustitución. Entonces, en general, las integrales por parte generalmente son un poquito más complejas que las otras.
Vamos a ver unita como para que ustedes se acuerden. Y me interesaría hacer la integral. La integral Bosch. Esto se lo envié en el apunte a ustedes. Un apunte que está en PowerPoint. Miren lo que pasa acá y me interesa que lo vean porque les puede ocurrir, lo vimos la clase pasada, pero ya hacia el último, dice la integral del seno del logaritmo natural de x, sí, diferencial de x. Bien. Esta es una función compuesta. Acá nosotros tenemos una función compuesta. Esperen que la cámara está torcida, no es que yo escriba torcido. Ya descubrí que la cámara gira también para los costados. Epa, ahí. Ahí está. Un poquito más allá. Bueno. En este caso, nosotros tenemos que tomar quién va a ser U y quién va a ser DB. Nosotros tenemos que hacer la integral de U por DB. Esto era igual a U por B menos la integral de B por DU. Bien. ¿Qué hacemos acá? Tenemos como función principal, tenemos seno. Entonces, seno está acá. El logaritmo está. Pero el logaritmo, en este caso, ¿cómo va a trabajar? Va a trabajar como una variable. ¿Sí? A ver, acá tenemos, sí. A ver, espérenme 2 segundos. Diferencial de x, seno logaritmo de x, sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que elegir quién va a ser U y DB. Entonces dijimos, tenemos que hacer un cálculo auxiliar. Entonces vamos a decir U. ¿Quién sería U en este caso? Logaritmo. Logaritmo. Natural, logaritmo natural de Pero ojo, si vos haces U logaritmo, sería seno de U. ¿Está bien? Vamos a hacer logaritmo. Y la derivada de U va a ser 1 sobre X. ¿Está bien? La derivada del logaritmo es 1 sobre X diferencial de X. ¿Está bien? Pero, si yo a este le digo que es la integral del seno de U, yo no tengo esta expresión 1 sobre X diferencial de X. ¿Se entiende? O sea, para vos decir que U es esta función que está componiendo a la función seno, vos me tendrías que, tendremos que estar trabajando con una sustitución, ¿sí? O si estamos trabajando por partes, tendremos que tener esta expresión, la derivada de 1 sobre X diferencial de X, la derivada del logaritmo natural de X. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Quién sería la función U y quién sería la derivada?
tenemos seno y tenemos el seno de una función que actúa como una variable y tenemos el diferencial. Y acá nos está diciendo que la derivada es de b. De es el diferencial de x. Y todo esto que nos queda acá, seno del logaritmo natural de x, es u. ¿Sí? Tenemos que tener una función y la derivada de otra función totalmente diferente. Y el seno, fíjense, sería seno de u, como dice acá su compañero, tomándolo como otra función. La función principal es seno. Entonces, lo que encontramos es que no hay arco, hay logaritmo, pero este logaritmo no está como una función, sino está como una variable, está componiendo esta función. No hay potencia, no hay exponencial, hay seno. Entonces, esta es la reglita de Alpes que nos está diciendo que el seno, no importa si es de otra función, si es una función compuesta, va a ser la función que vamos a integrar. Veamos si es verdad. Yo tengo ahora que derivar diferencial de u. Si yo tengo que derivar acá, ¿cómo derivo? Es la regla de la cadena. ¿No sería coseno del logaritmo natural de x por 1 sobre x? Exactamente. Esto va a actuar como u. Entonces esto va a ser seno de u. Su derivada va a ser coseno de u por u'. Es la derivada de una función compuesta. Entonces, queda la función que compone igual y después se la multiplica por u'. Porque ustedes en la tabla tienen logaritmo de x y logaritmo de u. Dice 1 sobre u por u'. Bueno, acá tienen seno de x, me da coseno de x, la derivada del seno de una función u o b, no sé cómo lo tendrán, es la derivada del seno, la misma función, o la derivada de la función que está componiendo. Entonces acá, la derivada del seno de u es coseno de u, logaritmo natural de u, por u'. ¿Cuál es la de? 1 sobre x. 1 sobre x, porque es la derivada del logaritmo. Entonces nos va a quedar 1 sobre x diferencial de x. Acuérdense que yo estoy sacando derivada. Entonces está acompañado por el diferencial. Bien, acá yo tengo la derivada. Entonces yo quiero encontrar quién va a ser b. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplico integrales en ambos miembros. La derivada y la integral son operaciones contrarias. La derivada y la integral son operaciones contrarias. Entonces, en este caso, ¿qué me queda? Que ve X. cuánto vale. X, exactamente. Bien, en este caso, fíjense que es largo el cálculo auxiliar. Lo cierro. Y entonces hago u por b, la fórmula. U por b. U seno del logaritmo natural de x por b, que es x, menos la integral de b, x por du. Y du es coseno del logaritmo natural de x por 1 sobre x diferencial de x. ¿Qué puedo hacer acá? Allí no está fácil, pero puedo hacer algo. Simplificar. Exactamente, simplificar. Simplifico, ¿sí? Y me queda seno
del logaritmo natural de x por x menos la integral del coseno del logaritmo natural de x diferencial de x. Y fíjense que es algo parecido a lo que nosotros teníamos al comienzo. Entonces, esta integral inmediata no es. Por sustitución no es, porque no la derivada de esta función sería 1 sobre x, y no tenemos 1 sobre x. Entonces acá volvemos a trabajar por el método por partes. Este es por parte, por parte. ¿Sí? Entonces, para resolver esta integral, yo digo, ¿quién es u? ¿Quién es u? Acá era seno del logaritmo natural de x. ¿Quién va a ser El u? coseno. Acá. El coseno del logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Y quién va a ser du? ¿Quién va a ser du? Acá nosotros dijimos du en la derivada de esta función. Entonces du va a ser la derivada del coseno del, perdón, la derivada del coseno del logaritmo natural de x. El coseno es menos seno. menos seno de la misma función por la derivada de la función que compone 1 sobre x diferencial de x. Esa es la derivada. Y entonces, ¿qué me queda como db? Esto lo tomé como u. Entonces, esto me queda como db, porque estoy buscando una derivada. Entonces, le vuelvo a aplicar la integral. La integral se simplifica, porque son operaciones contrarias, y me queda que b es x. ¿Sí? Entonces, hasta acá copio igual. Igual. Seno del logaritmo natural de x por x menos. Ahora voy a poner corchete, porque vuelvo a aplicar la fórmula esta. U, coseno del logaritmo natural de x, u por b. B es x. Menos la integral de b. B, ¿quién es b? Por du. Y du es todo aquello menos seno del logaritmo natural de x por 1 sobre x diferencial de x. ¿Sí? ¿Tiene final esta integral, profe, o va a seguir así? ¿Cómo? Perdón. ¿Si tiene final esta integral o sigue así? Eso es lo que quiero saber yo. Por eso lo elegí este ejercicio. Fíjate que vos hiciste por parte. Cuando encontrás algo parecido al ejercicio original. Entonces vuelvo a trabajar por parte. ¿Sí? Hasta acá, u por b, que se mantiene igual. Pero a toda esta integral la vuelvo a hacer por parte. U por b, este es u por b, menos la integral de b por du. ¿Sí? Ahí se termina, pero es solamente la resolución de esta partecita del ejercicio. ¿Qué puedo hacer en la integral? Simplificar x con 1 sobre x. Simplificar, perfecto. Acá Y simplificar. sacamos el menos afuera también. Sacamos el menos afuera. Bien, perfecto. Entonces nos va a quedar seno del logaritmo natural de x por x. Y fíjate, menos por menos más. Pero adelante está este signo menos, que me va a afectar a todos los signos. Entonces, menos por menos más. Y con este menos, me va a quedar menos.
¿Sí? Entonces, acá me va a quedar menos coseno del logaritmo natural de x por x. Menos por menos más, con este menos nos queda menos la integral del seno del logaritmo natural de x, acuérdense que es valor absoluto, diferencial de x. ¿Qué les parece a ustedes allí? Ya nos han quedado 3 términos, ¿no? 1, 2, 3. En uno tenemos la integral. Ya no se ve. ¿Por qué no me dice que ya no se ve? Ahí está. ¿Qué pasa con este menos? Seno logaritmo natural de x, diferencial de x. Es el mismo ejercicio del cual yo partí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo este término que está restando, lo voy a llevar al primer miembro sumando. Entonces, ¿qué me va a quedar? Integral del seno del logaritmo natural de x más este seno, esta integral, seno del logaritmo natural de x, ¿sí? Diferencial de x. Y de este otro lado me van a quedar estos dos términos, este y este. ¿Qué puedo hacer con esos dos antes de pasar? De dejarlos. Podría sacar factor común x. ¿Podría ser? Porque este tiene x por el seno del logaritmo natural y este tiene coseno del logaritmo natural. Podría sacar factor común x. Y me quedaría seno del logaritmo natural de x menos coseno del logaritmo natural de x. ¿Está bien? Pero no terminó allí. ¿Por qué? Porque acá hay un seno y acá hay otro seno. Entonces, en realidad tengo dos expresiones. Entonces, esto es lo mismo que voy a decir 2, integral, ya la bajo la cama. Seno del logaritmo natural de x igual. Ahí va. Bajamos más, un poquito más la cámara. Acá ha quedado muy clarito, pero bueno, ya no vamos a hacer. X, bien. Nos quedó ¿Qué un es eso, 2. profe? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acá, fíjate, esta expresión por parte, le hicimos por parte, volvió al ejercicio original, pero aparece como menos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como es igual al ejercicio original, lo llevo antes del igual. Entonces me queda el ejercicio original, esta expresión que la traigo del segundo miembro, y ambas son iguales. Entonces tengo una integral del seno del logaritmo natural de x más otra integral del seno del logaritmo natural de x. Entonces tengo dos integrales. ¿Está bien? Pero yo no quiero saber de dos, yo quiero saber de una sola. Entonces, ¿qué va a suceder con ese 2 que está acá? Lo voy a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces me va a quedar seno del logaritmo natural de x menos coseno del logaritmo natural de x, ¿sí? Más c, y este 2 que está multiplicando, acá se hizo el corchete, y este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y ahí se termina la integral. Estas se llaman integrales cíclicas, porque fíjate que
En un segundo paso vuelve a aparecer el ejercicio del cual yo partí, la llevo al primer miembro, siempre tiene que aparecer el negativo, por si no se van a cancelar, si uno es positivo y otro es negativo, se van a cancelar, no va a ser, no tiene sentido, y nos va a quedar esta integral, que es una integral cíclica. ¿Por qué? Porque da vueltas en la resolución y vuelve al ejercicio original. ¿Puede aparecer estos ejercicios para que ustedes resuelvan? Sí. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que al trabajar la integral dentro de la fórmula del procedimiento por partes, aparece algo parecido que cuando yo lo integre va a aparecer en el ejercicio original? Entonces se juntan las dos expresiones iguales, 1 más 1 me da 2, y ese 2 lo llevo al otro miembro. Y allí me quedó el resultado de la integral del seno del logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Podría haberse resuelto por sustitución? Sí. ¿Podría haber sido inmediata? También. O sea que tenemos varias posibilidades en las integrales por partes. Entonces, entre tomar una integral por sustitución, una integral inmediata, una integral por partes, ¿qué tomaría yo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería la que integra todos los otros procedimientos? Profe, Sí. si me habrá nombrado algo durante este tiempo, tuve un problema con la computadora y después para colmo se cortó la luz. Ahora mismo, entonces, no quería quedar mal por eso. Estamos Disculpe, haciendo un profe. ejercicio del libro, está en el libro inclusive. Sí. Estoy con datos, Estamos profe, haciendo así. integrales cíclicas, o Perfecto. integrales por parte. Entonces, entre tomar una integral inmediata, una integral por sustitución, una integral por parte, yo tomaría una integral por parte que tenga mezclado por sustitución y inmediata, que tenga los tres procedimientos. Sería fabuloso. Sí. Profe, perfecto. Ya veo después la clase grabada porque estoy con Dale, datos. Así dale. que, bueno, le pido De disculpas. todas maneras, yo en los apuntes les puse ahí algunos ejercicios ya resueltos, ¿no? Para que lo vayan viendo. Perfecto. Bueno, es para pensarlo, es para meditar. Bueno, lo que vamos a ver ahora es integrales trigonométricas y por fracciones simples. Vamos a ver uno de cada uno y listo. De allí ustedes en el apunte tienen todos los otros casos. Las integrales trigonométricas son integrales donde intervienen seno, coseno, tangente, ¿sí? En la mayoría de los casos. Existen 4 métodos para resolver estas integrales trigonométricas, atendiendo al exponente del seno y del coseno, que pueden ser el producto del seno por el coseno con exponentes pares, con exponentes impares, ambos, o uno con exponente par y otro con exponente impar, o viceversa. ¿Sí? O el producto de seno de dos argumentos o dos ángulos diferentes. Bien. Para las integrales trigonométricas van a necesitar conocer integrales, no sé si se lee ahí. No, me voy lejos. Bien, y estas integrales trigonométricas entonces no se ven. Nadie me va a decir no se ve. Ya sigo tomando asistencia, ¿eh? Ahí está la asistencia. No se ve, profe.
No se ve, no se ve. Ya lo vamos a ver. Ahí parece que a Seba se le cortó de vuelta la luz, profe. Y tan lindo que se les corta la luz. Ni ha llovido todavía. A ver. Ahí vamos a subir la cámara. Ahí está, integrales trigonométricas. Estas integrales trigonométricas van a tener el seno, van a tener dentro de la resolución del ejercicio el seno, el coseno y en algunos casos hasta la tangente. Pero para resolver entidades trigonométricas necesitamos de integrales, trigonométricas, necesitamos de algunas identidades trigonométricas. Por ejemplo, nosotros sabemos que por la circunferencia trigonométrica, que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿sí? Entonces, si nosotros nos acordamos de esto, podemos decir que el coseno, por ejemplo, de x es 1 menos el seno cuadrado de x, ¿sí? Y el cuadrado se va a ir como raíz. Pero a su vez también podríamos decir que el coseno de x es la raíz cuadrada de 1 menos seno de x por 1 más seno de x. ¿Por qué? Porque Diferencia de cuadrado. Exactamente, diferencia de cuadrado, ¿sí? Si yo tengo seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, y yo quiero que aparezca, supongamos, la secante de un ángulo es SC. Acuérdense, SC, si es secante, la inversa es el coseno, ¿sí? Es 1 sobre coseno, ¿sí? Entonces yo necesito que me aparezca la secante. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que me aparezca la secante? ¿Lo tengo el 1? Sí, acá. Entonces voy a dividir todo por coseno. Coseno, coseno, coseno. Pero ¿cómo tiene que ser coseno al cuadrado? Para que yo pueda simplificar. Entonces, seno sobre coseno es tangente. ¿Sí o no? Pero ahí tangente sería cuadrado, ¿o no? Tangente cuadrada, exactamente. Esto lo puedo simplificar. Esto me va a quedar 1. Y esto me puede quedar como 1 sobre coseno cuadrado de x, o también como secante cuadrada de x. O sea, de esta identidad trigonométrica, que es la identidad pitagórica, pueden aparecer esta expresión, puede aparecer esta expresión, puede aparecer la secante, la tangente, la cotangente, la cosecante, ¿sí? Pero la base fundamental de todo esto es esta identidad trigonométrica, ¿sí? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Y la otra que vamos a trabajar es el coseno cuadrado de x es igual. Lo pueden encontrar como 1 más coseno de x sobre 2. Acá me falta un 2. Ese es el argumento. Escrito así, sí, está bien. Pueden encontrarlo como 1/2 más coseno de 2x y acá 1/2, ¿sí? Lo pueden encontrar de esa manera. Y el seno cuadrado de x
es lo mismo nada más que con resta, ¿sí? Entonces va a ser 1 menos coseno del doble de un ángulo dividido en 2, o lo que es lo mismo, 1/2 menos 1/2, en este caso, coseno de el doble de un ángulo. ¿Sí? Estas identidades trigonométricas y esta identidad pitagórica son las que en general vamos a utilizar para trabajar las expresiones de funciones trigonométricas integrándolas. ¿Sí? ¿Puede bajar un poquito la cámara, profe? Sí. De todas maneras, en el apunte están todas las identidades. Les hice una copia de todas las identidades. Ahí. Vamos a ver una que... Bueno, los casos, yo los voy a copiar acá en costadito para que veamos los casos que podemos tener, que son 4 casos. Esto lo pueden directamente deducir de esta identidad trigonométrica, ¿no? Y acá el coseno cuadrado de x, acuérdense que coseno cuadrado de x es lo mismo que poner coseno de x, todo el cuadrado. En este caso el cuadrado va sobre el coseno, ¿sí? Pero es distinto a poner coseno de x al cuadrado. Allí es distinto. Estas dos expresiones son iguales, porque multiplican 2 veces el coseno de x por el coseno de x, mientras que acá es el coseno de x por x. Cuidado con estas nomenclaturas, ¿no? Con esa escritura algebraica. Bien. Vamos a copiar entonces este, que es 1/2 más 1/2 del coseno del doble de un ángulo. Y también pueden escribirla como seno cuadrado de x, como 1 menos coseno de 2x sobre 2. Es lo mismo. ¿Sí? Lo distribuí al 2, es lo mismo que escribirlo de esta manera. ¿Mm? Bien. Los casos que pueden tener son los siguientes. El primer caso, potencias de exponente impar. ¿Sí? Ya sea para el coseno o el seno. Del seno o del coseno. Y del coseno. ¿Sí? Por ejemplo, la integral de el seno cubo de x. Acá, ¿cómo hacemos para resolverla? Le vamos a dar un comienzo. Seno cuadrado de x por seno de x. ¿Sí? Estos dos senos multiplicados, ¿sí? Este es al cuadrado y este a la 1, me suman los exponentes
en un producto se suman los exponentes y me da cubo. ¿Está bien? Y en este caso, fíjense que tenemos exponentes, en este caso un exponente impar, pero luego se convierte en un impar con un par. Bueno, ¿qué hacemos? Despejamos de acá el seno, o el seno cuadrado. Veamos qué nos conviene. Seno cuadrado, no sé si se lee acá, sí. Seno cuadrado va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de x, ¿sí? Y el coseno al revés. Entonces, vamos a reemplazar el seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. 1 menos coseno cuadrado de x por el seno de x. ¿Hasta ahí van? A Sí, este profe. es el que hice reemplazo. Le vamos a poner un colorcito para que ustedes vean que este de color verde acá es este que yo tengo acá. Lo trabajo en medio por la identidad pitagórica. Bien. Aplico propiedad distributiva, entonces me va a quedar la integral de seno de x diferencial de x, como la integral de una suma y la suma de las integrales o de una resta, nos va a quedar menos coseno cuadrado de x por seno de x diferencial de x, que lo puse acá, sí, también. Bien. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Fíjense que está el seno y el coseno. Inmediata no es. Inmediata es esta. La integral del seno Menos coseno, ¿no? es menos coseno. Entonces allí está fácil porque a eso apuntamos, que sea más simple. Pero acá está la función coseno y la función seno. Entonces podríamos trabajar por sustitución. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cómo, profe? No lo escuché. Acá podríamos trabajar por sustitución porque tenemos una función y la derivada de la otra función. Entonces, ¿qué nos conviene trabajar como para sustituir? En este caso nos conviene sustituir el coseno. ¿Por qué? Porque el coseno cuadrado no es inmediato. ¿Sí? Entonces acá decimos que u es coseno de x y du, la derivada del coseno es Menos seno de x menos seno de por x. dx. Exactamente. Bien, y fíjate que tengo seno de x diferencial de x. Por eso me di cuenta yo que era por sustitución, porque estaba una función y la derivada más o menos de la otra, de esta función. Lo que no, yo no tengo es, podría tomarlo a este menos, como menos de este también, perfectamente. Sí, se va a hacer más. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Nos va a quedar menos el seno de x, nos va a quedar du. Entonces, lo vamos a dejar así. Y vamos a decir menos du igual al seno de x, para que no confundamos con el menos de afuera. Entonces, menos. Ahora, la integral del coseno de x es u al cuadrado. Y seno de x diferencial de x es menos de u. ¿Sí? Entonces, este menos con este menos se me van a convertir en, por regla de los signos, en más, menos. Coseno de x más la integral de u al cuadrado diferencial de u.
al cambiarle la variable, esta es una integral inmediata. Entonces, la potencia de una integral, la integral de una potencia, nos queda que nos va a quedar menos coseno de x, y la integral de u al cuadrado, acuérdense que vamos a sumarle 1, y eso va al denominador, más c. Pero tiene que quedar expresada en la misma variable. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Menos coseno de x, y u, busco u, es coseno, más coseno cubo de x sobre 3 más c. Ya lo bajo para que lo vean bien. ¿Sí? Siempre tengo que expresar, no puedo expresar en función de dos variables. Acá está la variable x y acá está la variable u. Entonces el resultado final tiene que quedar expresado en función de la variable original. ¿Sí? Entonces u es coseno de x, entonces reemplacé coseno al cubo de x sobre 3, o 1/3, que es lo mismo, más c. Entonces, cuando tengamos una potencia de exponente impar, generalmente buscamos que se convierta el seno o el coseno en par, porque lo podemos sacar de esta identidad pitagórica. ¿Mm? Bueno. El segundo caso va a ser lo contrario. El segundo caso va a ser, en vez de que la potencia sea de exponente impar, que la potencia sea de exponente par, ya sea el coseno o el seno. Y ahí va a estar fácil porque o podemos reemplazar por el coseno cuadrado o por el seno cuadrado, o podemos utilizar esta identidad pitagórica. ¿Listo? Veamos qué pasa con, en vez del seno cubo, veamos qué pasa con el seno cuadrado. Con el seno cuadrado tenemos las dos posibilidades. O utilizar esta identidad pitagórica, el cuadrado del coseno de un ángulo, del seno de un ángulo. Ahí tenemos. Pero a mí me conviene trabajar más con sumas y restas. Puedo utilizar esta, puedo utilizar aquella. En general se utiliza aquella, menos coseno de 2x sobre 2. Lo voy a distribuir al 2, ¿sí? Integral. Bien, la integral de una suma diferencial de x o de una resta es la suma de las integrales. Entonces esto nos va a quedar la integral de un medio diferencial de x menos la integral del un medio, lo voy a poner como constante, coseno de 2x diferencial de x. ¿Qué va a suceder? La integral de una constante es la constante. Puedo sacarla fuera. Y del diferencial de x, como son operaciones inversas, me va a quedar x. La integral de una constante por una función trigonométrica, me va a quedar la constante integral del coseno de 2x diferencial de x.
¿Es una integral inmediata? Coseno de 2x. No, no es una integral inmediata. Es una integral que tiene una función y otra función como variable. Entonces, estamos en presencia de una integral por sustitución. ¿Quién va a ser u y quién va a ser u? ¿Quién sería u dentro de esta integral? La función que compone 2x. Entonces, de u nos va a quedar 2 diferencial de x, nos queda la constante, ¿sí? Pero yo tengo el diferencial, no tengo 2 diferenciales. Entonces, du sobre 2 me va a quedar igual al diferencial de x. Entonces, acá, no sé si se está viendo o tengo que bajar la cámara. No, se está viendo. Menos, un medio. Nos va a quedar la integral del coseno de u y el diferencial de x me queda du sobre 2. ¿Sí? Este 2 lo puedo sacar afuera como una constante. Entonces me va a quedar un medio de x y este un medio por un medio me va a quedar menos un cuarto integral del coseno de u por du. Y esta integral del coseno de u por du es una integral inmediata. Y la integral del coseno, ¿a qué es igual? ¿Ya no está más definido? No, seno de u, ¿no? No. La integral del coseno. Ah, yo pensé que era seno de u, entonces menos seno de u. Menos seno de u, exactamente. Entonces nos va a quedar un medio, este ya estaba acá, un medio de x, es un término que venía de reemplazar por la identidad trigonométrica, y lo que hicimos es sacar este un medio fuera, el signo de integración, y dejar coseno de 2x. Coseno de 2x es una integral por sustitución. Entonces nos va a quedar más un cuarto seno de u. Pero ya el seno de u no lo podemos expresar a la primitiva como en función de x y en función de u. Entonces directamente ponemos que u es 2x más c. Si yo quiero saber si esto está bien, ¿qué voy a tener que hacer? Derivar la función primitiva. Derivar. Y si yo derivo, acuérdense que esto que tengo acá es la primitiva, la f mayúscula. Si a esa f mayúscula yo la derivo, voy a obtener esta función que es la función original. Acuérdense que ese era el concepto de inicial de integral indefinida. Que cuando yo calculo la primitiva, calculo f mayúscula, si ya la derivo, obtengo la función original. Y que a su vez va a dar origen esta tesis a la demostración del teorema fundamental del cálculo integral, que es el teorema que permite asegurar de que la derivada y la integral son son operaciones contrarias. Bien. Teníamos que las dos sean impares, que las dos sean pares, y ahora el tercer caso que tenemos es que uno de los exponentes... Sí. Ahí si derivamos no nos quedaría digamos, un medio más coseno de 2x sobre 2, ¿o no? O sea, no nos quedaría menos.
La derivada del seno, coseno, del coseno menos seno. A ver, fíjate bien qué es lo que hicimos acá. La integral del coseno, del seno es coseno. La derivada, ¿no es cierto? A ver, hagamos. Yo siempre lo escribo porque siempre confundo. La derivada del seno de x es coseno de x, ¿sí? La derivada del coseno de x es menos seno. En las integrales va al revés. Por A eso, ver. por eso esa es la duda que tenía yo por coseno de u. La integral del coseno de u. Sí, O sea, acá, acá. ajá. Eh, No, ajá, o abajo. es seno, tenés razón. Pero acá lo puse bien. Porque acá, ¿sabes qué hice? Sería menos. No resolví la integral. Fíjate que sigue el signo de Ajá. integral. Lo que Sí. hice es pasar el 2 afuera, lo saqué fuera del signo de integración para que un medio con un medio me dé un cuarto. Entonces ahí me quedaba una integral inmediata. Entonces la integral del coseno, el seno es coseno. Y del coseno es menos seno. Y menos por menos nos da más. Pero ¿por qué sería menos seno? Porque si derivamos menos seno, nos quedaría menos coseno después. O sea, Sí, si entonces derivamos. estoy haciendo mal acá el signo. Este sigue. Está bien, profe. Está bien, profe, queda menos seno de 2x, está bien. Menos seno de 2. Díganme dónde están acá. Acá me decís vos este signo. Sí, porque si usted pasaría, o sea, factorizando, quedaría, también puede ser menos seno de 2x sobre 4. Sí, Está bien el menos, es negativo, digamos. acá Porque es menos. sí, es menos el seno de 2x. Ahí está. Porque Para que usted, cuando lo derivemos, porque usted lo quede deriva el coseno de u pasando a ser menos seno de x. bien. Entonces queda menos. Es menos. Estamos de acuerdo. Entonces la derivada del coseno es menos seno. Está bien. ¿Estamos bien? Entonces ahí, cuando ustedes lo derivan, obtienen seno cuadrado de x. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto, entonces. Era ese signo el que estaba fallando ahí. Bueno. Teníamos, primer caso, seno y coseno eran exponentes impares. Uno de los dos, si estaba como seno solo o seno por coseno, los dos impares. En este caso, seno y coseno, o seno solo y coseno solo, pares. Y en el tercer caso, estaríamos en caso de potencias de uno con exponente impar y el otro con exponente par, o viceversa, el seno con exponente par y el coseno con exponente impar, o al revés, ¿sí? Uno de los dos tiene exponente impar o par. Vamos al tercer caso. Acá voy a borrar potencia. Y acá tenemos tercer caso. Tercer caso. Caso de producto, me falta acá. Producto. Producto de potencias de senos
del seno y coseno con un exponente impar. No se olviden de avisarme la hora porque yo me voy más. No estamos en horario todavía. Bien. Profe, una consulta. Sí, Si nosotros ese de recién el seno al cuadrado de x lo hubiéramos hecho Sí. con la otra, o sea, con la otra parsa, la y otra identidad, la veamos. eso de 1 menos coseno al cuadrado de x, Sí, ahí en ese caso, ¿qué pasaba? veamos. Es una identidad trigonométrica, nos tiene que dar lo mismo. ¿Pero sería más largo o no? Y lo veamos, no lo hice yo. Siempre lo pruebo con esto porque me es más fácil, porque me queda una constante y me queda una integral por sustitución. En cambio acá me queda seno cuadrado. A ver, veamos la integral del seno cuadrado de x diferencial de x. Eso es lo que me está planteando Joaquín, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, el seno cuadrado es lo mismo que decir la integral de 1 menos coseno cuadrado de x diferencial de x. Esto nos queda la integral de una recta. Nos va a quedar la recta de las integrales. 1 diferencial de x menos la integral del coseno cuadrado de x diferencial de x. Bueno. Nosotros teníamos que, en el caso anterior, podíamos tener que el seno o el coseno sean pares. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer con este coseno? ¿Qué se les ocurre? Acá nos queda una constante, nos queda una X. ¿Sí? Porque este se simplifica con este, nos queda una X. ¿Y qué haríamos acá? Porque al seno cuadrado ya lo hemos convertido en 1 menos coseno cuadrado. ¿Qué haremos con el coseno cuadrado? ¿Cuál es la función principal? Podríamos reemplazar por este coseno, que es la suma de 1/2 más 1/2 del coseno del doble de un ángulo, o podríamos trabajar con el coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado. Pero vuelve a aparecer el seno cuadrado. Profe, ¿no que podría ser 1 más el coseno de 2x sobre 2? Bueno, lo hagamos así. Entonces quedaría menos 1/2, ¿está bien? Lo estoy reemplazando nada más, no estoy resolviendo. 1/2 del coseno de 2x. Bien. Y acá nos va a quedar x. Acá nos va a quedar la integral de una... Esto es menos, todo esto es menos. Entonces nos va a quedar la integral así. Le pongo el signo para que me alcance el pizarrón. Entonces la integral de una constante, sale la constante, con signo menos, me cambia todo, y me queda 1/2x, y acá me va a quedar menos 1/2 integral del coseno de 2x. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? ¿Y ahora qué hago? Voy a tener que sustituir. Entonces acá voy a tener que decir u es 2x. Du es 2 diferencial de x. Pero yo no tengo el diferencial de x, 2 diferencial de x. Entonces me va a quedar du sobre 2 diferencial de x.
O sea que me va a quedar X menos 1/2 X menos la integral del coseno ¿cuánto me da la integral del coseno? Alguno que googlee la tabla de integral. Veo que la constante integral del coseno de u por du sobre 2. ¿Mm? A este que es una x menos 1/2 x me queda 1/2 x positivo menos 1/2 y la integral del coseno de u seno de u y u es 2x más c. No sé cuánto nos daba el resultado final. El anterior no lo anoté. Sí, nos daba menos 1/4 ahí, la única diferencia, pero es porque creo que ahí faltó sacar la constante de du sobre 2. Ah, está, este 2. Este 2. Ajá. Vamos a sacarlo ahí. Ahí está. El 1/4. Y ahí nos quedaría igual. Ahí nos queda igual. Perfecto. O sea que utilizando esta identidad o esta identidad trigonométrica nos da lo mismo. ¿Sí? Bien. La otra es el producto de una potencia de seno o coseno con un exponente impar. Vamos a ver cómo se hace con un exponente impar. Por ejemplo, yo tengo acá un ejercicio, la integral del seno cuadrado por el coseno cubo de x, ¿sí? Bien. Cuando tenemos impares, lo que hacemos es convertirlo a pares, porque acá tengo par y acá tengo par. Entonces, esto nos va a quedar la integral del seno, acá me falta de x, el seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x por coseno de x. Y a este ya lo puedo resolver utilizando o esta identidad o esta identidad. ¿Mm? Eso sería cuando tenemos impar, ya sea el seno o el coseno, lo tenemos que llevar a cuadrados o a pares para que nosotros podamos trabajar con alguna de estas identidades. Ella lo siguen ustedes como 1/2 más 1/2 coseno de 2x. Ay, ¿qué pasó? Hubo una baja de tensión. Bien. Entonces, este lo pueden convertir después, ustedes lo siguen resolviendo de esta manera o de acá,
¿sí? Y tiene que llegar a lo mismo, al mismo resultado. El resultado, de acuerdo a lo que yo tengo acá, es a ver, X seno, el resultado da, se los escribo para que podamos avanzar al próximo, que también es larguito. Seno al cubo de X sobre 3 más C. Creo que es el resultado. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí, profe? Aplicar las identidades. Claro, después y de la ahí, distributiva. exactamente, como te queda una suma, acá una resta y acá te va a quedar una suma, haces la integral y los vas acomodando. ¿Sí? Creo que es, no veo los exponentes acá. No veo los exponentes. No, ese no es el resultado, chicos. Seno al cubo sobre 3 más C y me queda seno a la quinta sobre 5. Acá. Seno a la quinta de X sobre 5 más C. Ese sería en el caso en que tenemos uno de ellos que esté elevado a un exponente impar. Y el cuarto, cuando tenemos que el producto de potencias del seno y coseno es par. Pero los dos, tanto el seno como el coseno, los dos. Dos. Por ejemplo, la integral del seno cuadrado de X por el coseno cuadrado de X diferencial de X. Entonces, allí, ¿qué hacemos? La integral del seno, nos va a quedar que el seno cuadrado es 1 menos coseno del doble de un ángulo sobre 2, menos la integral, no es menos, es más. Este seno, sí, está bien, y este coseno, está bien, es 1/2 más 1/2 del coseno del doble de un ángulo diferencial. Bueno, acá le queda lo mismo, sacan la constante, le queda una por sustitución, acá sacan la constante y le queda por sustitución. El resultado final, No entendí, profe, ahí cómo hizo. lo que hice, lo reemplacé al seno cuadrado, ya te explico. Este seno cuadrado lo reemplacé por 1 menos coseno de 2x, ¿sí? ¿Está bien? Sobre 2. Sí, profe. Sí. Ah, no, y acá yo puse más, y es por acá. Y este coseno cuadrado puse 1 más, va a quedar así. ¿Sí?
Y a este lo sacas, este te va a quedar así, mira. Este te va a quedar un medio, espera, que lo ponga en negro. En vez de escribirlo de esta manera, lo escribo de esta manera. Te va a quedar un medio y acá te va a quedar un medio. Entonces acá esto vas a sacarlo como constante, un medio, la integral de menos un medio, este menos va a salir, coseno de 2x, y acá por la integral, y bueno, también sacas la constante y la suma. Integral de una suma, suma de las integrales. El resultado de ese, a ver, déjenme ver que ponga ahí por lo menos para que no. ¿Ya? Ah, no, no va. Pero acá, ¿sabe qué me ha pasado? Que es seno cuadrado y este seno cuadrado también. Está bien. Puedo trabajar, sigue siendo por acá. Sacamos un medio y sacamos, nos va a quedar un medio x como constante por la integral de un medio y sigo allá. Ya no se ve allá. Pero el reemplazo del seno y del coseno como están acá. También lo podríamos trabajar como están acá, ¿no? Bueno. Las funciones racionales. Yo ahí les comparto un apunte. No lo tengo, la respuesta de esta ahí en el libro. Lo saqué del libro. Oh, por Dios, cada vez me somos menos. Bueno. ¿El año pasado cuánto eran a esta altura, profe? No, tenía 80. Sí. ¿A esta altura, profe? Comenzaban 80, pero seguían viniendo a pesar de que no, el año pasado no, el anteaño pasado, la presencialidad. El año pasado terminaron 40. Por eso nos llama mucho la atención de que este año sean tan poquitos. Así que bueno. A ver, voy a compartir un apunte acá de las integrales trigonométricas. Voy a correr acá la pantalla mía, no sé si se está viendo. Dice, ¿cómo resolver integrales trigonométricas? ¿Sí? Bien. Las integrales trigonométricas directas las tienen aquí como antiderivadas. La del coseno es seno, la del seno es menos coseno, la de la secante cuadrada es tangente, la de la cosecante es la menos cotangente, ¿no? Acuérdense que nosotros escribimos tangente como TG y cotangente COTG, ¿no? Esta es la nomenclatura inglesa, anglosajona. Bueno, en las integrales trigonométricas es donde intervienen justamente funciones trigonométricas, ¿no? La integral trigonométrica se denomina trigonométrica cuando el integrando de la misma está compuesto por funciones trigonométricas y constantes. Para la resolución, desde luego, que son válidos los teoremas de integración, usar identidades trigonométricas y simplificar. Es útil cuando
se presentan funciones trigonométricas. Bueno, allí yo les puse cuando las potencias son pares o el seno o el coseno, podemos utilizar, en este caso, el seno y el coseno de la mitad de un ángulo. Equivale a 1 más el coseno del doble de un ángulo, dividido 2, que nos queda la suma para el coseno y la resta para el seno. En este caso, ahí les pongo que puede estar una de las dos funciones trigonométricas o pueden estar las dos. Esta se me fue porque es una tabla donde yo les puse allí, la identidad que equivale al triple de un ángulo, el coseno del triple de un ángulo, la tangente del triple de un ángulo, ¿sí? Acá la diferencia entre el cuadrado de dos ángulos diferentes, acá la de la mitad de un ángulo, acá en composición de funciones, acá es lo mismo que trabajamos anteriormente, que se llama reducción de exponentes también, o como la mitad de un ángulo, ¿sí? Acá sumas y restas de las inversas de los arcos, senos y cosenos, que por allí les pueden resultar simples a la hora de trabajarlas si tienen la tablita, ¿no? Porque es imposible memorizar todas estas. Y ahí están los casos, cuando el seno y el coseno son pares, cuando el seno y el coseno son impares, cuando uno de ellos es par y el otro es impar, y acá el producto de un ángulo por el coseno de otro ángulo, ¿sí? Hay distintos ejemplos allí, pero quería mostrarles el último, cuando tenemos el producto del seno de un ángulo por el coseno de otro ángulo. Acá. Es el producto del seno de A por el coseno de B, ¿sí? Nos queda que esa identidad pitagórica, perdón, esa identidad es igual a 1/2 del seno de la suma de los dos ángulos más la resta del seno de esos dos ángulos, ¿no? No sé por qué los copié igual. Ah, no, porque están cambiados. Puede ser el coseno de un ángulo y el seno de otro ángulo. Y lo mismo se da el seno de la suma menos el seno de la resta. Para los cosenos, el coseno el producto del coseno de dos ángulos es el coseno de la suma más el coseno de la resta, diferente al seno que es el menos el seno de la resta. Y viceversa. Entonces, fíjense lo que hace. Dice que el seno de 3x por el coseno de 2x del triple de un ángulo y del doble de un ángulo es el seno de la suma 3 de x más 2x más el seno de la resta 3x menos 2x. Y allí les queda la integral de una suma, que es la suma de las integrales, y les queda una integral por sustitución y una integral inmediata. Que eso no lo nombré yo como quinto caso sería. Generalmente aparecen porque son fáciles de resolver si se trata de seno por coseno, seno por seno, o coseno por coseno, va a depender de lo que tengamos nosotros acá, ¿ven? Seno por coseno de dos ángulos diferentes. Y acá tenemos coseno por seno de dos ángulos diferentes, la misma. Y acá tenemos coseno por coseno y seno por seno. Cuando tenemos las dos distintas es la misma identidad pitagórica, pero cuando tenemos dos cosenos es la suma y dos senos es la resta de los cosenos en el segundo miembro de la integración. Esto se los puse para que lo vieran, para que lo tuvieran en cuenta porque no aparece en el libro.
Eso se los envío yo al WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Y voy a compartir el apunte de descomposición en fracciones simples, porque se trata de funciones racionales, ¿sí? Estas funciones racionales, saben ustedes que es un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Puede ocurrir que el numerador y el numerador sea mayor que el denominador. El grado del numerador sea mayor que el grado del denominador. Se trabaja de una manera. Puede ocurrir que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Y entonces allí puede ocurrir que en el denominador tengamos raíces reales y distintas. Que en el denominador tengamos raíces reales e iguales. Que en el denominador tengamos raíces complejas simples y que en el denominador tengamos raíces complejas múltiples, ¿sí? Entonces, esta es una función racional, esta es una función racional y esta es una función racional, ¿sí? Racional significa que es una fracción, tenemos numerador y denominador, ¿sí? Ahí lo tienen. Escribirlo de esta manera es lo mismo que escribirlo de esta manera y escribirlo de esta manera. Son simplificaciones que se van haciendo. Ahí les puse cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen. Y ahora vamos a ver cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿sí? ¿Qué se hace? Al grado del numerador y el grado del denominador, cuando el del numerador es menor que el del denominador, lo que se hace es dejar el numerador como está y el denominador factorizarlo, ¿sí? En producto de binomios primos. Entonces después, una vez factorizado, se pone el numerador como estaba, el denominador Q como producto de factores primos, binomios primos, y se lo iguala a una constante por un binomio primo, más otra constante por un binomio primo, más otra constante con un binomio primo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros integramos, esta expresión es igual a esta, pero en descomposición en fracciones simples o raíces distintas, lo que nosotros tenemos que encontrar es el valor de la constante A. Y ahí va a aparecer el sistema de ecuaciones, ¿sí? Miren, esta es una fracción, donde el numerador es grado 0 y el denominador es grado 2. ¿Qué se hace con esta función racional? Se la escribe igual. ¿Y qué se hace con el denominador? El denominador se lo factoriza. Si es una cuadrática nos va a dar 2 raíces, si es una cúbica nos va a dar 3 raíces. Pero pueden ser 2 raíces iguales, 2 raíces distintas o 2 raíces complejas. En este caso, el denominador es una función de segundo grado y con Bhaskara sacamos las dos raíces. Entonces, cuando los incorporamos en binomios, quedan x menos 2 y x menos 3. Acuérdense que una vez que los saco de Bhaskara, cuando los incorporo al binomio, cambian de signo. Pero ahora los separamos, los sumamos. ¿Y qué sucede? Cada uno de estos binomios está como numerador una constante A y una constante B. Si yo hago el común denominador de estos dos, me da este trinomio cuadrado, ¿sí? Entonces, después, ¿qué se hace? Se hace producto cruzado. Este denominador por A y este denominador por B, ¿sí? Como los denominadores son iguales, se simplifican y nos queda el numerador. Entonces, perdón, ¿qué hacemos acá? Le damos x igual a 3, que nos da 0 y nos va a despejar b. Y x igual a 2, que nos va a despejar y nos va a dar a.
Una vez que encontramos A y B, ven, allí constituye un sistema, también lo pueden trabajar como un sistema, o con valores que anulen el primer binomio y el segundo binomio, determina que A y B, esas constantes, son constantes, en este caso -1 y -2. Entonces la integral de esta función es la integral de cada una de las sumas del numerador con el binomio primo. Y una vez que hemos desdoblado, ven, acá están reemplazados por 2 y por -3 que hacen 0 esto. Una vez que ya tenemos esto, hacemos la integral, y la integral de 1 sobre x menos 2 es logaritmo, y 1 sobre x menos 3 es logaritmo. ¿Sí? Ese es en el caso que las raíces sean distintas, pero reales. Este es en el caso en que las raíces sean repetidas, o sea, que sean la misma. Por ejemplo, x menos 8 al cubo. El único valor que lo hace 0 es 8. Y tiene 3 raíces porque su grado es igual a la cantidad de ceros. Entonces, ¿qué se hace allí? Se trabaja de otra manera. Profe, ya sí, por las dudas le digo que ya estamos en hora. ya estamos en hora. Entonces, ahí tenemos raíces reales y múltiples, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, y ahí va a aparecer la fórmula de Taylor, ¿sí? Que son binomios en donde vamos utilizando un factorial. Ya vamos a ver qué significa factorial. Hay un ejemplo, raíces complejas simples, ¿sí? Y raíces, hay un ejemplo, y raíces complejas múltiples, cuando el grado del denominador es distinto de 2, ¿sí? Ahí hay varios ejemplos para trabajar, como para que ustedes lo sepan. ¿Cuál es el que más se utiliza? Es el primero, en donde las raíces son generalmente de grado, los polinomios son de grado 2 y de grado 3, en la mayoría de los casos, y se los transforma en el numerador y el denominador con una constante por cada uno de los binomios primos, que son las raíces de ese polinomio que está en el denominador. La próxima clase vamos a ver esta descomposición en fracciones simples, pero ya por lo menos tienen la idea de cómo trabajar con trigonometría, y tienen la idea de cómo trabajar con... ¿por qué me han dicho que la estaba compartiendo? No, ¿o sí? Ahí la estoy compartiendo, ¿sí, no? Sí. Bien. A ver, vamos a tomar la asistencia y ya los dejo ahí. La próxima clase vamos a terminar este tema y vamos a pasar ya a la última unidad, que es integrales definidas, ¿sí? Así que, bueno, traten de estar presente en la clase para que trabajemos fundamentalmente con los teoremas y la integral de Riemann, que son las que le dan origen a las integrales definidas, y lo que en realidad utilizamos en los cálculos de física, de química, para calcular el área debajo de una curva. Bueno, que tengan una buena Ahí tengan la noche. grabación, profe. Que sí, Sí, vamos a detener la Eso. grabación. de 10. Ahí.